malas, ¿no? Es por eso que a veces, no sé si han escuchado, las fracturas al inicio, seguro han escuchado, hay que esperar que desinflame. Ese esperar que desinflame significa, en otras palabras, hay que esperar que las partes blandas se recuperen del trauma para que pueda nutrir al hueso y el hueso pueda consolidar, ¿ya? Incluso las partes blandas con la circulación perióstica te dan hasta un 70% de vascularidad de todo el hueso. Por otro lado, también cuando hay una fractura muy también, pues, ¿no? Hay que hacer un poco de transporte o alargamiento óseo. Y este, cuando hay también, pues, la famosa pseudoartrosis atrófica, ya no hay, es la famosa punta de lápiz, tampoco nunca va a pegar. Aquí sí no hay reacción biológica. El hueso no forma callo, así esté bien reducido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Darle vascularidad. ¿Cómo le doy vascularidad? Con injerto, ¿ya? Miren, por ejemplo, este caso es una fractura con minuta, ¿ya? Y se le coloca injerto óseo, que puede ser un injerto no vascularizado o sí vascularizado. En la mayoría de ellas son vascularizados, ¿ya? Este injerto puede ser osteoinductor, osteoconductor o osteogénico, aparte de la parte vascular. Ya eso es un tema más de especialidad. Entonces, este injerto que en la mayoría es osteoconductor y osteoinductor va a permitir pues la consolidación de una fractura, obviamente fijando de manera externa nuestra fractura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una fractura, o perdón, de una pseudoartrosis avascular? Es una buena inmovilización con un adecuado injerto vascular, ¿ya? Listo. Ahora hablamos de otra complicación como la necrosis avascular. La necrosis avascular se va a dar en los huesos que tienen cuello. ¿Cuáles son los huesos que tienen cuello? El fémur, el húmero, el astrágalo, o también llamado talo, ¿ya? El escafoides y la cúpula radial, ¿ya? Y la cúpula radial. El escafoides también del carpo, ¿ya? Listo. Entonces, estos son los más representativos. Entonces, por ejemplo, en el fémur, ¿no? El fémur tiene una vascularidad precaria, al igual, perdón, que tienen estos 5 huesecitos, ¿ya? Entonces, cuando hay una fractura a nivel del cuello, donde la circunfleja es precaria, y como no es muy buena la circulación ahí, al hacer una fractura, luego remite la parte vascular hacia la cabeza, produciendo una necrosis, una falta de irrigación a la cabeza, produciendo pues luego una artrosis secundaria que va a conllevarnos a una colocación de prótesis de cadera. Entonces, cuando hay una fractura de húmero proximal o de astrágalo, o una fractura de escafoides o de cúpula radial, hay que evaluar siempre al paciente y descartar que no haya ningún tipo de necrosis, ¿ya? De la cabeza de cualquiera de estos huesos, a la cabeza, o como la redundancia, el fémur, ¿ya? Si estuviera una necrosis avascular, el tratamiento sería el reemplazo de esta cabeza. ¿Y con qué lo reemplazamos? Con una prótesis. Por eso hay prótesis de húmero, prótesis de cúpula radial, prótesis de escafoides y prótesis de astrágalo, también llamada la prótesis de tobillo, ¿ya? Eso básicamente. Otra complicación de algún tipo de fractura es la rigidez articular o la artroide secundaria, que son dos cosas diferentes, ¿no? Comenzamos con la artroide secundaria, es cuando se produce una fractura a nivel de la articulación, por ejemplo, a nivel del plateo tibial, ¿no? Si hubiera una fractura a este nivel del plateo tibial, y si hay un poco de discrepancia articular, esto va a generar pues una artrosis, o sea, un envejecimiento o un deterioro de la articulación producto de la fractura. ¿Ya? No primaria, sino secundaria, ¿ya? Produciendo pues los famosos, los famosos signos de envejecimiento propios de la fractura, ¿no? Como osteofitos marcados, pinzamientos y clínicamente dolor a la deambulación, dolor al subir y bajar escaleras, ¿está bien? Y esto, como hay mucho dolor, el paciente no camina o camina muy poco y genera la rigidez articular. El paciente no puede ni doblar ni extender, o dobla pero no extiende, o extiende pero no dobla. Y esta rigidez va a producir pues una artrofibrosis, que es un montón de líquido o contenido sinovial dentro de la articulación, que al final pues va a terminar en una cirugía abierta o artroscópica de acuerdo al grado de artrofibrosis, ¿no? Que es
nuevamente les comento, es un montón de sinovia dentro de la articulación. ¿Ya? Entonces, estas dos cositas, como artrosis secundaria o rigidez articular, se ve mucho en fracturas articulares, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta este tipo de lesiones. La atrofia ósea de Sudeck, o también famoso llamado dolor regional complejo, es un dolor que se produce a nivel central, ¿ya? Es un dolor un poco difícil de tratar. Yo en mi vida habré visto 2 o 3, no más, que son menos mal poco comunes, nada frecuentes, y se da básicamente por algún tipo de golpe, contusión o fractura a nivel del miembro superior y en frecuencia a nivel de la muñeca, ¿ya? El paciente va a venir primero con el brazo, antebrazo, la muñeca tumefacta, dolor, rigidez y aumento de temperatura, en la mayoría de ellas como secuela de una fractura de muñeca. El dolor es el síntoma principal, ¿ya? Y a su vez también, como hay mucho dolor, el paciente no mueve la mano. Al no mover la mano, hay una atrofia que se llama atrofia de Sudeck, que es una atrofia que viene con un poco de componente parasimpático, ¿ya? No hay sudor, ¿ya? Hay mucho ardor y el estrés aumenta y exacerba el dolor, ¿ya? Incluso tú lo rozas y duele. Es un dolor a nivel central. Los síntomas que aparecen pueden aparecer algunos hasta algunas semanas tras lesiones y pueden comenzar con síntomas leves, ¿no? Por ejemplo, tú le operas de una fractura de muñeca, todo sale bien, pero el paciente comienza nuevamente con un hinchazón, con tumefacción, con atrofia. Y luego ya comienza a ser cada vez más grave, llegando a la parte de la severidad. Y ¿cómo nos damos cuenta? Si hay un poco de modificación en la piel, por ejemplo, atrofia, hinchazón o inflamación, el paciente no mueve, trastornos de movilidad e incluso también hay síntomas neurológicos. El paciente pues ya no tiene mucha sensibilidad, ya no coordina la parte de ni coordinación ni motora ni gruesa, hay temblores, hay calambres, luego hay aumento de la sudoración y hay cambio de temperatura a nivel de la extremidad. ¿Dónde es más frecuente? En la mano, pero también puede haber en el pie, ya básicamente en las partes distales. Luego está el síndrome de Bollmann, que yo ya les he comentado, que es una complicación de la complicación, ¿no? Es una complicación del síndrome compartimental. Esto básicamente es una contractura que se da a nivel del antebrazo y hay una deformidad severa. La mano y la muñeca se encuentran en flexión, hay una hiperextensión de los metacarpofalángicas y una flexión de las intrafalángicas proximales. Esto se da porque no se produjo a tiempo una correcta fasciotomía descompresiva a nivel del antebrazo, ¿ya? Y tenemos también la famosa trombosis venosa profunda, que es una complicación también un poco común y se da en pacientes que están mucho tiempo echados o quizá luego de algún tipo de cirugía. Ya, por ejemplo, en pacientes que se han fracturado la cadera, están mucho tiempo echados, no se pueden operar, por lo menos en el MINSA, que no hay muchos materiales, el paciente pasa a veces hasta 2 semanas echado en su cama hasta que puede operarse. Entonces, ¿qué se le pone a estos pacientes que están con mucho tiempo echado o que no se puede mover? Se le anticoagula con enoxaparina para evitar justo este tipo de trombosis profunda. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Cómo notamos nosotros que tiene trombosis a pesar de una fractura arriba en la cadera o de huesos largos? Primero, dolor en la extremidad, aumento de volumen o edema, ¿no? Eritema, cambio de coloración, ¿ya? La pierna afectada va a estar más roja que la pierna no afectada y va a haber más temperatura, va a haber calor local. Hay varios signos. El signo más utilizado es el signo de Homans, en la cual uno comprime la pantorrilla y genera un dolor importante, ¿ya? El diagnóstico siempre se sospecha básicamente mediante la escala de Wells, que eso lo tienen que ver con el hematólogo, pero lo vamos a confirmar básicamente con un ecodoppler, ¿ya? Para ver a qué nivel está obstruida la vena y también con el famoso marcador del Dimen-OD. El tratamiento en agudo podemos dar, si está hospitalizado, enoxaparina, pero si no está hospitalizado podemos iniciar pues, con aspirina, warfarina, cualquier tipo de antitrombótico y anticoagulante
que nos evite pues el trombo. ¿Cuál es el peligro de este trombo? Que puede ir al pulmón, ¿no? Y puede generar un trombolismo pulmonar y una muerte inmediata al paciente. Listo, chicos, por favor, escucho sus preguntas, los oigo para tratar de resolver algunas dudas.